Siendo las 7:03, me tomé un minuto más. No sé si estoy habilitado, Jorge, confírmame. Perfecto. Gracias. Bueno, les quiero dar la bienvenida. No tenemos una gran cantidad de conectados muy puntuales, así que en honor a la puntualidad de nuestros invitados, quiero darles la bienvenida y darles las gracias por acudir a nuestra invitación de esta revolución biológica. Voy a introducir un poquito el tema. Bueno, para quienes no nos conocen, nosotros somos AminoChem. AminoChem es una empresa chilena eh, que nace desde la circularidad, ¿cierto? Como varios de ustedes ya sabrán, nuestra materia prima deriva de los excedentes de la industria salmonera. Ese es nuestro principal foco desde el punto de vista de nuestro origen. Eh, Por lo tanto, somos una empresa circular, ¿ya? La economía circular es parte de nuestro ADN, pero ya a partir de ahí viene todo un concepto de sostenibilidad, de agricultura regenerativa. Uno de nuestros productos más emblemáticos que ustedes conocen es el Aminoterra, que tiene distintas marcas hoy día en los países donde estamos presentes, pero es un producto que nace por allá por la década del 90. Por lo tanto, nuestra compañía o uno de nuestros productos tiene ya prácticamente tres décadas desde los primeros desarrollos. A partir del 2005 en adelante ya se fue consolidando como una operación comercial. Y desde hace 10 años prácticamente que nace AminoChem ya como empresa agrícola. Antes era una unidad de negocio de la pesquera, pero como empresa agrícola llevamos 10 años y en estos 10 años hemos trabajado fuertemente en hacer mucho desarrollo para la bioestimulación de las plantas y hoy día también para la bioestimulación del suelo y de la microbiología benéfica. ¿Ya? Hemos hecho desarrollos en distintas partes del mundo, tenemos presencia principalmente en América, en varios de los países del Cono Sur: Chile, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Estamos presentes también en Guatemala, Ecuador, Costa Rica, eh, México, con una importante presencia ahí, Estados Unidos y algunos países de Asia como China y Corea del Sur. Entonces, desde Chile nosotros nos sentimos orgullosos porque hemos podido desarrollar este negocio basado en lo que nos define. Primero, somos circulares y segundo, y a partir de cuando ya llegamos a la parte agrícola, somos sostenibles. Ya hemos estado trabajando, como yo les decía, en diversas validaciones en distintas partes del mundo con nuestros efectos bioestimulantes, y lo que nos convoca hoy día, vamos a hablar acerca de la revolución biológica. Ya, como ustedes saben, nosotros no somos una empresa que tenga biológicos en su portafolio, pero sí una de nuestras estrategias la desarrollamos primero como una materia orgánica líquida, pero rápidamente nos dimos cuenta que era un activador biológico de suelo, con distintos desarrollos que hicimos en Chile, después en Estados Unidos, y una serie de mediciones que hace nuestro equipo del departamento técnico de AminoChem, que aprovecho a enviarle un saludo a todo el equipo técnico que está no solamente en Chile, sino que también en Perú, en Argentina, en Brasil, y los trabajos que hemos hecho con distintos centros de investigación también en distintos países nos han demostrado que hemos ido trabajando fuertemente en la activación biológica de suelo, la activación biológica de microorganismos benéficos, porque además obviamente siempre estamos llegando a la última etapa, que es la medición de los beneficios que el agricultor requiere. Entonces, ¿por qué decimos que también somos sostenibles? Porque estamos trabajando con estrategias sustentables, pero que obviamente estas estrategias sustentables también son rentables, y por eso entonces no perdemos el foco en ningún minuto de decir que somos una empresa sostenible y que está trabajando fuertemente en este nuevo desafío que se nos viene en la agricultura. Tuve el privilegio de participar a fines del año pasado en Lima en una convención internacional de suelos, donde se hablaba de los 5 hitos de la agricultura: la agricultura 1.0, que fue la revolución verde, y la 5.0, que era la revolución digital, si no me equivoco, por ahí me pueden corregir. Y tuve la oportunidad de decir que la 6.0 es la agricultura biológica. Es justamente lo que hoy día nos convoca, que es la revolución biológica, que está dando, todavía queda mucho paño por cortar, pero que está dando ya soluciones muy importantes desde el punto de vista nutricional, del punto de vista fitosanitario y del punto de vista de llevar la producción de nuestros cultivos a una escala superior. ¿Ya? Esto llegó para quedarse, y hoy día,
como empresa queremos dar un paso importante, que es poder poner este tema en la agenda. O sea, ya se tomó la agenda, pero con una tremenda invitada a quien quiero presentar hoy día y que es la protagonista de esta actividad, digamos, ¿ya? Así que voy a leer una reseña de nuestra invitada. Lorena Barra Bucarey. Ella es ingeniera agrónoma e ingeniera civil industrial. Ha trabajado por más de 20 años con la pequeña agricultura, específicamente en el ámbito de la hortifruticultura. Ahí está, ¿cómo estás, Lore? Te estoy presentando específicamente, ya lo dije, en la hortifruticultura. Posee un magíster en gestión integral de la calidad y máster en economía circular y desarrollo sostenible. Además, es doctora en ciencias de la agronomía con especialidad en control biológico de plagas y enfermedades. Como investigadora del INIA, ha trabajado en el desarrollo de la línea de biocontroladores en base a hongos endófitos nativos, gestionando varios proyectos con entidades públicas y privadas. Actualmente es la encargada del Centro Nacional de Bioinsumos del INIA y CEO de Endogroup SPA, primera startup que nace del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Es asesora de varias empresas e instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo y escalamiento industrial de bioinsumos. Autora de capítulos de libros en el ámbito del control biológico y la conservación del germoplasma microbiano. En 2017 y 2023 fue reconocida en INIA como el premio Propiedad Intelectual Los Guardianes de la Mesa Chilena, y en 2021 obtuvo el segundo lugar en el Premio Científico Innovador de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, con la tecnología hongos endófitos nativos para el control de plagas y enfermedades en hortalizas, siendo la primera mujer en obtener este reconocimiento. Actualmente es secretaria de la Organización Internacional para el Control Biológico de Plantas y Animales Nocivos, IOBC, sección neotropical, representante de Chile ante al CABI de Inglaterra y de los grupos de bioinsumos del Procisur y Plataforma Hemisférica de Bioinsumos, ICA, CE y FAO. Así es que nuestra invitada, como ustedes pueden ver, tiene los pergaminos, no solamente los pergaminos, sino que la trayectoria suficiente para poder tomar este tema de revolución biológica, que es lo que nos convoca hoy día, y les vuelvo a dar las gracias por la conexión, por el interés y por estar hoy día con nosotros. Para efectos prácticos, Lorena, para antes de darte la palabra, les comento que la presentación de Lorena dura más o menos una hora, ¿ya? Eso se puede extender un poco más, qué sé yo, y la idea es que ustedes puedan ir vaciando sus inquietudes en la sección preguntas y respuestas. Efectivamente, ahí hay una sección en su computador donde ustedes pueden ir generando las preguntas y respuestas para que después de que Lorena eh, concluya con su exposición podamos tener algunos minutos para poder ir resolviendo las principales preguntas que ustedes puedan ir vaciando ahí. Así es que, sin más, dejo el tiempo con nuestra invitada. Lorena, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y el micrófono y la cámara y la presentación es tuya. Ya, muchas gracias, Carlos, primero por la invitación a poder hablar un poquito de lo que está pasando hoy día. Me encanta el concepto revolución biológica y lo estudié un poquito más para ver de qué se trata esta revolución. Y bueno, para nosotros, dentro de lo que estamos haciendo ustedes, nosotros, es promover el uso de tecnologías que son súper sostenibles. Entonces, tú lo mencionaste, llegó para quedarse. Y como llegó para quedarse, tenemos que aprender. Entonces, ahí es donde la verdad me siento muy a gusto de poder compartir un poco el conocimiento que hemos generado y el que se ha generado, porque no es todo el conocimiento nuestro, obvio, para poder ir haciendo un mejor uso de esto que está pasando hoy día con la agricultura a nivel mundial. Entonces, voy a ver si puedo proyectar mi pantalla. A ver, ahí está. Porque no lo voy a ver, entonces tú me mencionas si se presenta bien. ¿Sí? Ahí sí, ¿se ve bien? Y se ve bien, Lorena, se ve bien. Yo Ya, por lo perfecto. menos, Entonces yo voy a cerrar esto acá porque no me deja ver. A ver, ahí sí. Y cualquier cosa, como no los veo, tú me avisas. Entonces, bueno, repito bueno, la invitación a que puedan dejar sus preguntas en el chat y vamos a presentar esta revolución biológica, pero acotada
a lo que son las estrategias de uso de prebióticos y probióticos en la agricultura, que son conceptos nuevos, acuñados desde la salud de las personas, pero que la aplicación a nivel de la agricultura funciona perfectamente. Antes que todo quería hablar de esta revolución. ¿Qué es la revolución biológica? La verdad es que son muchas cosas que están pasando y que pasan cada cierto tiempo en términos de revolución, pero en este caso con el apellido biológico y en el agro. Esta gráfica que les presento me encantó porque un poco refleja lo que vinimos haciendo por muchos años y lo que deberíamos hacer nosotros de aquí en adelante. Hemos pasado de una agricultura que tiene foco en la planta, principalmente lo que nosotros hacíamos era nutrir la planta, cuidar la planta para que la planta nos produjera, con también un foco en el concepto de la fertilidad del suelo, pensando en aplicar cosas al suelo para que pudiéramos tener mayores rendimientos, basado principalmente en el uso de fertilizantes inorgánicos, y ahí es donde destaco este tema de la circularidad, porque son fuentes agotables de recursos que después no los vamos a tener, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que seguir produciendo alimentos. Y hemos también basado el uso, el manejo agrícola en los plaguicidas de síntesis, con muy buenos resultados, son muy buenos en el corto plazo, pero en el largo plazo hemos visto que generan muchas externalidades negativas. Su uso racional en este nuevo esquema productivo, digamos, va a entrar muy bien, pero con ese apellido, uso racional. Y estábamos acostumbrados a las recetas. Todavía me pasa que cuando hablamos de esto a nivel con agricultores, me dice, ya, pues denme la receta. En esta nueva forma de hacer agricultura o en este nuevo enfoque, que no es más que un viejo enfoque, viejo antes de la revolución agrícola, digamos, verde, acá no hay receta, porque van a ver que el gran componente de esto es biótico, es vivo. Por lo tanto, tenemos que entender muchas relaciones que se dan para poder tener más que una receta, una solución que integre muchos factores. Entonces, en este nuevo enfoque es el cambio de foco no a la planta, sino a un holobionte. Vamos a ver qué es un holobionte. Luego, no hablamos de fertilidad del suelo, sino que hablamos de salud del suelo. Ahí hay algunos enfoques que ha tenido la FAO que dice suelo sano, plantas sanas, animales sanos, personas sanas. También vamos a hablar de eso en detalle. Y cambio de los fertilizantes inorgánicos, que en algún momento se nos pueden acabar, a fertilizantes orgánicos, que tienen muchas más externalidades positivas para este sistema lleno de vida. Y también el uso de los plaguicidas de origen biológico. Entonces vamos viendo, haciendo un paralelo, que vamos a tener que hacer varios cambios para enfrentar esta nueva forma de hacer agricultura. Y lo otro ya no son recetas, son soluciones que integran muchas cosas, porque como digo, son organismos vivos. Entonces, para darle foco, porque esta mirada es súper amplia, nosotros en Chile estamos pensando en varios problemas que son problemas mundiales. Nosotros tenemos que ser solidarios, hay cosas que pasan en nuestro país que afectan al mundo y hay otras que no están pasando acá, pero tenemos que ser solidarios. Y la agricultura es importante en Chile, no en las extensiones que tiene Argentina, Brasil, Perú, pero sí es importante para nuestro país porque tiene que ver con la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué hemos visto? Que hay problemas como que los sistemas de cultivo que hemos llevado tradicionalmente van haciendo que perdamos biodiversidad. Al perder biodiversidad, ¿cierto? Tenemos sistemas agrícolas más degradados. Estamos basando la fertilidad del suelo solamente o casi principalmente, lo hacíamos así, en el uso de fertilizantes inorgánicos que aportan con sales, aumenta la salinidad de los suelos, se degradan, no soportan la vida cuando tenemos altas condiciones de sales. Ahí viven algunos microorganismos, pero son microorganismos específicos, ¿cierto? Que no, a veces no cumplen funciones para la planta. Estamos contaminando el suelo con moléculas que no tenía el suelo. Por ejemplo, cantidades importantes de cobre, cantidades importantes de azufre, etcétera. Entonces, eso también afecta a nuestro sistema productivo. Y estamos desarrollando una agricultura intensiva
donde no trabajamos con el bienestar de aquello que estamos, en este caso, tratando de producir. Entonces, todo esto hace que nuestro sistema productivo esté liberando cantidades importantes de CO2 al sistema, y lo que nosotros necesitamos es tratar de fijar este CO2, porque como agricultura contribuimos a este tema del cambio climático, que ya no es un cambio climático, sino que es una emergencia climática, porque vamos muy pronto a superar esto de los 3 grados de aumento, y por lo tanto somos nosotros mismos los que estamos afectando nuestros propios sistemas productivos, porque al haber cambio climático tenemos estas emergencias agrícolas como las que nos han amenazado en estos últimos días, que podrían pasar. La verdad es que yo no veo noticias, así que no sé si tuvimos inundaciones o no, pero el año pasado tuvimos que pagar un alto costo a la agricultura por estos eventos climáticos que en parte nosotros también hemos contribuido como sector. Es el segundo sector que más contribuye a la generación de gas efecto invernadero y por lo tanto repercute con con el cambio climático. Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener, pero si nos vamos aún más puntual en nuestro sistema de productivo, como también hemos aportado a esto que está pasando, es porque llevamos muchos años haciendo agricultura convencional, principalmente agricultura convencional, porque hay agricultores que han trabajado por muchos años con agroecología, otros han hecho sustitución de insumos y trabajan insumos de síntesis por biológico y trabajan en sistemas de agricultura orgánico certificados, pero la mayoría de los productores, y en Chile la mayor parte de los productores que hacen fruticultura, por dar un ejemplo, son convencionales. Al ser convencionales, nosotros tenemos sistemas que son poco resilientes, que se ven afectados permanentemente por plagas y enfermedades, y lo más fácil es y lo que está más al alcance de la mano y más estudiado es trabajar con productos de síntesis. Pero ¿cuál es el problema de estos productos de síntesis? Que cuando los aplicamos, ¿cierto?, en la planta, hacemos unos tremendos desequilibrios que no estaban estudiados. Hoy día ya hay mucha literatura científica que avala estudios en donde la planta y el sistema que rodea la planta se resiente porque hay una abundancia de estas moléculas que, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la fitotoxicidad de la planta. Y aquí siempre digo, si lo usamos de manera racional, no deberíamos tener este problema, pero normalmente lo estamos usando de forma irracional o muy repetitiva, por lo tanto sí tenemos plantas que están muy susceptibles a tener problemas de fitotoxicidad, estamos provocando la resistencia tanto de insectos como de bacterias. Acá quiero mencionar lo que ha pasado con el cobre. Hemos aplicado tanto cobre que las plantas han perdido su microbiota benéfica. Jamás antes nos habían hablado de la microbiota benéfica de la planta, entonces tampoco es algo intencional. Ahora entendemos un poquito más de de lo que pasa en la planta y por lo tanto nos podemos preocupar un poco más de mantener su microbiota benéfica. Pero lo que hemos hecho al aplicar tantas moléculas químicas es bajar toda la cantidad de microorganismos benéficos que están asociados a la planta. Y como estos productos caen al suelo, también en el suelo estamos disminuyendo la microbiota benéfica. Entonces, estamos provocando que estos insectos y estas bacterias también se vuelvan muy resistentes. Y bueno, ahí está lo que yo les decía. Tenemos menor microbiota benéfico y al haber menor microbiota hay menor biodiversidad y en consecuencia tenemos cultivos menos resilientes, sistemas agrícolas menos resilientes. Entonces, yo quería dar ese contexto porque en el fondo hay una mirada global y hay una mirada predial. En ambos casos tenemos un factor común, que la forma en que hemos desarrollado nuestra agricultura está afectando la sostenibilidad de los sistemas. Y en esta emergencia climática, con una población mundial creciente y con la necesidad de generar alimentos sanos, nosotros tenemos que repensar nuestra agricultura. Y aquí está la invitación cuando hablamos de contribuyendo a la solución. Nosotros hemos aprendido, y en el tema de la agricultura, los que somos agrónomos, los agricultores que tienen formación técnica, profesional, a nosotros no nos enseñaron esto en la universidad. Por lo tanto, tenemos un tremendo gap en términos de conocimiento. No, de alguna forma quiere decir que no es
tanto culpa nuestra, sino que también venimos con un problema de formación. Entonces, ahí es donde está la invitación. Hoy día, con este tipo de actividades, yo primero los invito a desaprender. O sea, tenemos que desaprender muchas cosas. Lo que nos enseñaron, mirarlo de otro enfoque. Entonces, cuando vaciemos y empecemos a mirar las cosas de otra forma, tenemos que reaprender. Entonces, esto es un poquito lo que queremos ver en este webinar cuando hablamos de la revolución biológica y del uso de algunas tecnologías basadas en la naturaleza para resolver estos problemas. Entonces, nosotros tenemos que cambiar los focos de cómo hemos venido haciendo las cosas. Entonces, aquí vamos a entregar una serie de antecedentes, focos, cambios de paradigma para poder llevar adelante sistemas productivos más sostenibles. Entonces, uno de los focos tiene que ver con la sustentabilidad o la sostenibilidad. Y la sostenibilidad traducido como la capacidad de cubrir nuestras necesidades sin comprometer, ¿cierto?, los recursos de las generaciones futuras. Y para eso ya tenemos que dejar mirar solo el foco económico, sino que pensar en lo ambiental y también en lo social. Y mirado desde ese punto de vista, hoy día hay un llamado a nivel internacional con respecto a los derechos humanos. Tiene que ser un derecho el vivir en un ambiente limpio. Entonces ya deja de ser algo con poca relevancia a ser como un derecho fundamental. Tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y en eso la agricultura también se tiene que alinear. Hay otro concepto más que aparece que es el del One Health, tiene que ver con cómo se integra, ¿cierto?, la salud ambiental, la salud animal con la salud humana. Y ahí yo quiero tomar solamente un ejemplo de cómo esto está relacionado. El uso de los productos, ¿cierto?, en este caso los antibióticos, en los animales ha provocado que tengamos resistencia a antibióticos en las personas y esas personas dejan en este ciclo de alimentarnos y de dejar cosas en el medio ambiente, ¿cierto? Dejan residuos de antibióticos en el medio ambiente y al final todo este sistema está seriamente afectado por la resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿por qué? Porque hay trazabilidad desde el alimento hasta el medio ambiente y en los animales. Entonces, es la segunda causa de mayor muerte a nivel mundial, tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Este enfoque habla de trabajar en estos tres puntos: la salud humana, el medio ambiente y la salud animal. Entonces, ahí también hay un cambio. Y el otro, en lo que tiene más relación con nosotros, pero al final está todo relacionado, tiene que ver con el cambio de foco desde la mirada de la fertilidad del suelo, perdón, considerando principalmente en el cultivo y un suelo agrícola, a la mirada de la salud del suelo y mirar esto como un ecosistema, no es como un sistema agrícola, sino que en una mirada un poco más amplia. Entonces, cuando empezamos a mirar lo que está dando vuelta, lo que se escucha, todo está relacionado y todo tiene que ver con la sostenibilidad, ¿cierto? Con esta capacidad que tenemos hoy día de intervenir el sistema productivo, pero sin, ¿cierto?, hipotecarlo en las generaciones futuras. O sea, nosotros tenemos que garantizar que por muchos años quien llegue a ese sistema productivo lo pueda seguir manteniendo y estos sistemas le puedan seguir generando recursos. Entonces, ahí es donde el cambio de foco también tiene que ver con la forma en que producimos y esto tiene nombre, ¿ya? Acá lo mencionó Carlos, nuestra empresa es una empresa circular. Hoy día las empresas tienen que ir cambiando su foco de un modelo lineal a un modelo circular. Ahora, cuando hablamos de empresas, no son las empresas de la industria en sus distintas miradas, sino que los agricultores en sus predios también son empresas. Entonces, no es que los demás tengan que hacer producción circular. Nosotros como agricultores también tenemos que hacer una producción circular. Entonces, ¿dónde nos enseñan a hacer circular? No hay mucho de eso. Entonces, ahí es donde nosotros recomendamos que nosotros basemos el sistema productivo en un sistema donde hayan entradas
se produzca el beneficio económico que podría ser la salida, la venta de los productos, pero que nos preocupamos de dejar en el sistema, ¿cierto?, recursos para que el sistema pueda seguir funcionando. Y para eso tenemos que trabajar en sistemas que estén equilibrados. Aquí el manejo agronómico se basa principalmente en un suelo vivo y diverso, ¿ya? Entonces, hoy día se habla de la agricultura circular y que no solamente involucra, ¿cierto?, todo lo que es el reciclaje de lo que hacemos a nivel de campo, sino con externalidades hacia más allá de nuestro predio, al sistema de cómo trasladamos las cosas, cuánto nos demoramos en transportar, qué es lo que hacemos con los residuos que van quedando en nuestro predio. Hoy día tenemos que ampliar esa mirada. Y las empresas que producen agroinsumos, digamos, para no poner un apellido, agroinsumos también tienen que preocuparse de la circularidad de sus sistemas de producción. Entonces ahí es donde surge el concepto del suelo vivo. Y el suelo no es algo muerto, sino que es algo que donde se producen muchas interacciones biológicas, ¿cierto? Y viene a ser como un órgano aparte, ¿cierto? Sobre el cual se soporta mucha vida. Y aquí cuando miramos la naturaleza a nosotros nos enseña. Muchas de las innovaciones más disruptivas no son novedosas, sino que son réplicas de lo que vemos en la naturaleza. Eso se llama biomímesis. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Empezamos a mirar que hay muchas relaciones y por lo tanto hay un equilibrio. El bosque nunca se enferma, ¿cierto? Nunca lo fertilizamos, nosotros hemos hecho una aplicación de controladores biológicos. El bosque está, perdón, de controladores químicos. El bosque está equilibrado y ahí ese equilibrio está basado en la biodiversidad, porque hay distintas especies que se relacionan. Y esta foto me gusta mucho porque aquí vemos nosotros rodeando el árbol una cantidad importante de los microorganismos. ¿Y por qué? Porque los microorganismos entregan soporte a las plantas. Y ahí nosotros como desarrolladoras de productos estamos mirando la naturaleza para tomar ideas que vengan a resolver problemas en la agricultura. ¿Y qué rol cumplen los microorganismos? Son roles de soportes para la vida de las plantas en el suelo. Una de las invenciones más importantes, la cual usamos todos los días, es el Internet. Y la Internet viene de la mirada de las relaciones biológicas que se producen en el suelo. Entonces, si nosotros miramos esta foto, que es muy linda, vemos frente a nosotros, a la mano derecha, un árbol que está débil, que está enfermo. Y a la mano izquierda vemos un árbol que está sano. Y vemos cómo hay algo que conecta. Y existe, esto está estudiado, que los árboles sanos le dan soporte a los árboles que están enfermos y se equilibran. Y en un predio, una planta enferma, en un predio agrícola, ¿le dará soporte a una parte sana si no tiene quien los conecte? Lo más probable es que no. Entonces ahí empiezan a aparecer estas soluciones biológicas basadas en lo que ya existe, que existe por millones de años, ¿cierto? Pero ahora le damos un foco más aplicado y productivo. El órgano más grande del mundo es una micorriza que se encuentra en Yellowstone. Es un órgano gigante, conecta muchos árboles, plantas, etc. Es una red de micelio que está por debajo del bosque. Entonces, los microorganismos nos enseñan que cumplen funciones muy relevantes en la naturaleza, las cuales nosotros podemos mirar para sacarle provecho desde el punto de vista productivo. Y hay un tips, hay dos libros que yo he leído que son muy livianitos y se los recomiendo por si alguien quiere ahí introducirse en este mundo vegetal. Hay un autor italiano, Stefano Mancuso, él tiene varios libros, leyendo uno entiende muchas cosas que tiene que ver con la inteligencia de las plantas, él es neurobiólogo de plantas, medio raro, y otro muy facilito de digerir, habla de cultivar con microbios, está en español, es súper entretenido y toma muchos de los conceptos que vamos a ver hoy día, pero de una manera muy livianita. Así que eso fue un consejito. Bueno, cuando hablamos de suelo vivo, el suelo vivo se soporta en tres pilares. Los tres pilares del suelo vivo son la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica constituye el alimento de los microorganismos y, en este caso,
Cuando hay muchos microorganismos, tenemos mucha biodiversidad. Entonces, un suelo vivo, los tres pilares fundamentales para que esté ahí con todas sus relaciones bióticas funcionando, ¿cierto? Necesitamos materia orgánica, que es el alimento de los microorganismos, y si hay muchos microorganismos, tenemos mucha biodiversidad. Entonces, para construir un suelo vivo, tenemos que preocuparnos de estos tres pilares. ¿Qué pasa con la materia orgánica? Y aquí vienen las cosas aplicadas y por eso hay desarrollo o estrategias de uso. Cuando nosotros miramos la materia orgánica del suelo, y si lo viéramos como el total de lo que constituye el suelo, la materia orgánica es solamente un 5%. Es muy poquito. Y en la mayoría de nuestro suelo ni siquiera tenemos ese 5%. De ese 5% de materia orgánica, ¿cierto? El 40%, solo el 40% constituye alimento para los microorganismos, que es la materia orgánica que está en descomposición. Una componente muy grande, que es un 45%, es materia orgánica estabilizada, que los microorganismos no pueden consumir tan fácilmente. Por lo tanto, para alimentar los microorganismos tenemos este 40%, ¿cierto? Que es el material en descomposición. Entonces, cuando de repente vemos análisis de suelos que tienen altos porcentajes de materia orgánica, la pregunta sería la siguiente: ¿cuánto de ello está disponible para soportar la vida microbiana? Y ahí nos podemos llegar tremenda sorpresa. Entonces, al suelo hay que estarle incorporando materia orgánica para que alimente los microorganismos y para que después inicien este proceso de humificación, que es una materia orgánica un poco más recalcitrante, pero que también de alguna forma alimenta microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que usar estrategias para meter materia orgánica al suelo. Si hay materia orgánica en el suelo, y lo voy a repetir muchas veces, si hay materia orgánica en el suelo, tenemos microorganismos, y si tenemos microorganismos, tenemos biodiversidad, ¿ya? ¿Qué pasa con la biodiversidad? Bueno, yo quise hacer un símil porque a veces nos queda, como nos enseñaron la agricultura convencional, estos conceptos, si lo pasamos a lo que está pasando hoy día con la agricultura, con esta revolución agrícola nueva, biológica, ¿cierto? Que quizás nos pueda quedar un poquito más. Cuando estudiamos en la universidad nos hablaron para el tema de la fertilización de la ley de los mínimos y se nos graficaba como un barril, ¿cierto? Que está constituido por muchas piezas y si se quebra una de las piezas, ese es el factor limitante, ¿cierto? A nivel del suelo es muy similar. Todos estos niveles tróficos tienen que estar. Por lo tanto, si hay uno que no está, pasa a ser como el factor limitante. Entonces, cuando hoy día estamos haciendo uso o estamos empezando a incorporar muchos microorganismos, también nos tenemos que preocupar que en nuestro suelo se estén estructurando estos niveles tróficos. Porque si tengo muchos microorganismos como hongos, bacterias, y no tengo nemátodos, saprófitos, ni ácaros, ni ameba, etcétera, va a ser un factor limitante igual. Entonces, ahí es donde funciona este concepto un poco más amplio de no trabajar solamente en base a una cepa o un grupo de microorganismos, sino que ir incorporando distintas cosas. Y esto tiene un símil a lo que es la microbiota de las personas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para que esto funcione tiene que haber microbiota benéfica. Consideremos la microbiota como todos los organismos que están asociados a una planta, ¿cierto? Dentro de un sistema productivo. Tenemos que tener mesobiota, que son algunos microorganismos que tienen una función de, perdón, organismos más grandes que tienen una función como de degradadora, de formar canales dentro del suelo, de mejorar la aireación, y tenemos la macrobiota, que son organismos más grandes. Tienen que estar todos estos niveles para que no tengamos problemas de desequilibrio. Y por último, ¿cierto? Teníamos la biodiversidad, y la biodiversidad en el suelo principalmente la dan los microorganismos, porque en un gramo de suelo, y ya lo hemos escuchado, tenemos alrededor de 10.000 millones de microorganismos sobre 1.000 especies distintas de bacterias, de hongos. Entonces, cuando pensamos nosotros sobre la biodiversidad, y yo siempre doy este ejemplo, es ¿qué pasa con la biodiversidad en la Tierra si estuviera poblada solo de seres humanos? ¿Seríamos diversos o no? Algunos me dicen, sí, es que hay
gente más chica, gente más grande, gente clara, gente oscura, gente con más habilidad, con menos habilidad. No, la biodiversidad son especies distintas. Y en la Tierra habemos alrededor de 10.000 millones de personas, todos de una misma especie, Homo sapiens. En cambio, en el suelo nosotros tenemos en 1 gramo de suelo más de 1.000 especies de bacterias. Por lo tanto, ahí está la biodiversidad, ¿ya? El suelo alberga 1/4 de la biodiversidad del planeta. Eso lo dice la FAO. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo poder ir transitando de una agricultura convencional a otro tipo de agricultura que sea más sostenible, aparecen 2 conceptos hoy día fuertes, que es la agroecología, que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es un concepto amplio, pero que por lo general lo han trabajado muy bien los pequeños agricultores por un tema de escasez de recursos. Entonces se la han tenido que ingeniar los pequeños agricultores trabajando, haciendo sus insumos, como tienen poquito terreno, hacen diversidad de consumo, digo, de cultivo, y ellos también la agroecología tiene una connotación social y del medio ambiente, una mirada un poco más, es mucho más amplia. Pero a nivel de la agricultura más grande, lo que se ha empezado a implementar mucho es la agricultura regenerativa. Entonces, el concepto para los que están pasando de convencional hacia una agricultura más agroecológica o más sustentable, el concepto regenerativo cae, pero muy bien, porque tenemos que regenerar algo que está dañado. Y lo que está dañado es el sistema productivo. La forma en que hemos venido haciendo convencionalmente agricultura es una suma de partes. En cambio, lo que plantea la agricultura regenerativa es que la suma de estas partes sea más que 2. Por lo tanto, nosotros tenemos la misión en la agricultura regenerativa de restaurar algo que no está bien y de mejorar a lo demás. Entonces, es un enfoque muy bueno, digo yo, muy integrativo, no tan amplio como la agroecología, pero hay muchos grandes productores que no veían la agroecología como un sistema productivo para alcanzar o como una forma de hacer agricultura, en cambio la regenerativa sí. Pero si nosotros hacemos una mirada entre las dos, ¿qué es lo que los puede unir? Lo une la salud del suelo. En ambos enfoques, el suelo es fundamental. Entonces, lo que nosotros queremos promover con esto del suelo vivo es mejorar la salud del suelo, porque de esta forma pensamos que podemos soportar mejor lo que pongamos sobre el suelo. Entonces, si miramos el foco de la salud del suelo, nosotros conocíamos algo relacionado al suelo, que era el concepto de la fertilidad del suelo, que es la capacidad que tiene el suelo de producir cosechas abundantes y de calidad. Pero no nos menciona nada de la sostenibilidad, ¿cierto? Tenemos que producir cosechas, es decir, lo que sacamos de ahí es abundante y de calidad. No habla nada de la sostenibilidad. En cambio, el concepto de salud del suelo es mucho más amplio, porque considera las propiedades físicas y químicas sobre las cuales nosotros nos hemos concentrado por muchos años en el campo. Estamos preocupados, ¿cierto?, de la densidad aparente, de la textura, de la porosidad, de la conductividad hidráulica, etcétera, propiedades físicas. También nos preocupamos del pH. Hacemos análisis de suelos para ver cómo está el nitrógeno, cómo están los macronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Pero ambas, ¿cierto?, propiedades se soportan en las propiedades biológicas. Y esto es lo que de alguna forma olvidamos en la agricultura convencional, o no fue el foco en esto. Entonces, en esta revolución biológica, la apuesta es trabajar principalmente en las propiedades biológicas del suelo que van a dar soporte a las otras propiedades, ¿ya? Y ahí dentro de este concepto de las propiedades biológicas tenemos la relación carbono-nitrógeno, tenemos la materia orgánica, la densidad microbiana, es decir, cuántos microorganismos podemos tener ahí. Pero aquí viene otro concepto, la diversidad microbiana. O sea, ¿nos importa tener cantidad de microorganismos? Sí, pero no de una sola especie ni de un par de especies, sino que tienen que ser diversos.
Y muchos de esos van a ver que está condicionado por la materia orgánica. Y aquí es donde empieza a tomar un rol fundamental la materia orgánica, porque es el alimento de los microorganismos. Y también en estas propiedades biológicas tenemos que ver la funcionalidad de los microorganismos. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que cumplen ciertas funciones y hay otros que cumplen otras funciones, pero tienen que estar todos, porque la función de uno afecta la función del otro. Entonces, aquí está esta mirada, ¿cierto?, a que integremos las propiedades físicas, químicas con las propiedades biológicas, ¿cierto? Y de alguna forma transformemos el concepto de fertilidad del suelo a salud del suelo. Entonces, si seguimos mirando el sistema suelo y pensamos ahora en los microorganismos, considerando que las propiedades biológicas son súper importantes, tenemos que ver dónde está esa vida microbiana. Entonces, en el perfil del suelo, la vida microbiana está principalmente en los primeros centímetros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que son esos centímetros los que tenemos que cuidar para dar alimento, ¿cierto? Tenemos que dar condiciones de temperatura, de humedad, para que tengamos una gran cantidad de microorganismos. Entonces ahí es donde nos compatibilizamos con muchas de las prácticas que se venían haciendo. Por ejemplo, arado de disco, que de envuelta, saca la parte de abajo, claro, desde el punto de vista de ver el campo limpiecito y solo con, ojalá, una cancha así, pero planita, sin nada, estamos liberando mucho CO2, y estamos poniendo a los microorganismos en un lugar donde no están creciendo bien. Primero porque hay poca materia orgánica, segundo porque las condiciones no se dan. ¿Por qué? Porque los microorganismos están metidos en estos poros, ¿cierto? Y si nos acercamos en grano de suelo, digamos, nosotros vemos que aquí los fertilizantes caen en esta matriz de suelo, pero los que unen el suelo es la materia orgánica. Y ese suelo tiene muchos poros donde circula oxígeno y son los poros que se ocupan con agua. Pero si ahora nosotros quisiéramos mirar qué pasa dentro de ese poro, aquí hay una foto que es muy bonita, que nos entrega una dimensión de los tamaños dentro de este granito de suelo. Y si miramos ahí, este es la raíz que va pasando por el suelo, es grandota, ¿cierto? Y vemos un ácaro, es grande todavía. Aquí hay una relación, aquí abajo, lo muestro con la flechita, de un pelo humano. O sea, todo es grande, todavía aquí los microorganismos no aparecen. En esta dimensión se ven las hifas de los hongos, ¿cierto? Considerado también como microorganismo, pero son súper grandes, son los nemátodos. Entonces, para mirar los microorganismos tenemos que ir incluso a espacios más pequeños, porque ellos habitan estos espacios pequeños, sobre todo las bacterias. Las bacterias ocupan espacios muy pequeñitos. Entonces, cuando hacemos esta mirada un poco más micro, vemos que dentro del suelo hay como unas especies de microcosmos que pueden estar incluso dentro de los orificios más pequeñitos. Entonces, aquí hay como una gradiente de los agregados, ¿cierto? De lo más macro, en lo más macro, nosotros tenemos raíces que interactúan, ¿cierto? Tenemos algunas microalgas y las hifas de los hongos, y en la medida que vamos bajando en el tamaño de los agregados, van predominando otros grupos. Si llegamos rápidamente a un micro, el más pequeñito, vemos que predominan acá principalmente las bacterias, ¿ya? Entonces, en el suelo está todo pasando, pero está todo pasando en términos de vida. Entonces, el suelo tenemos que darle las condiciones para que esta vida se dé. Si tenemos un suelo con poca estructura, ¿cierto? Tenemos un suelo con mucha agua, con poco oxígeno, nosotros vamos a tener menor vida microbiana. Si no alimentamos ese suelo con materia orgánica, no vamos a tener alimentos para los microorganismos. Y si no hay alimento para los microorganismos, ¿cierto? No tenemos microorganismos y no tenemos las funciones que cumplen los microorganismos, que son muchas en favor nuestro. Entonces, aquí aparece lo que es el título un poco de la charla, que tiene que ver con estos nuevos enfoques. El concepto del holobionte, que lo planteé al principio. El holobionte no es un individuo, sino que es este individuo en una relación integral con todo lo que vive cerca de él. Entonces, aquí este es un holobionte. Entonces, obvio, si nosotros tenemos una planta, nos tenemos que preocupar de cuidar toda la biota que está asociada a esa planta. Y cuando hacemos nuestros sistemas
de fitosanitarios o nutricionales basados en productos químicos, nosotros afectamos toda esta vida que está conectada con la planta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser un poco más benévolos en ponernos un poquito más lejos y mirar la planta no como un individuo, sino que una planta con todas las relaciones que están asociadas. Y si viéramos acá solamente el caso de los microorganismos, aparece otro enfoque que tiene que ver con los microorganismos principalmente y cómo estos microorganismos, ¿cierto?, viven, tiene que ver con los prebióticos, posbióticos, perdón, probióticos y posbióticos. Entonces aparecen estos conceptos y la forma más fácil de entenderlo es con la salud de las personas. Yo todavía cuando voy a hacer charlas pregunto a las personas, ¿ustedes conocen los probióticos? Y las personas no lo conocen. Entonces, si no lo conocen, considerando que es una cosa importante para la salud de las personas, menos los van a considerar como tal para la salud de las plantas. Entonces, aquí es donde tenemos que reaprender. Lo bueno que está pasando es que al igual que en la agricultura, y yo creo que viene gatillado por lo que está pasando con la salud humana, se están haciendo muchos estudios. Entonces, de a poquito ya no está siendo tan raro escuchar estos términos. Entonces, ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico es alimento para los microorganismos y están constituidos principalmente por materia orgánica. Vámonos a las personas. Hablamos que nosotros tenemos una importante vida microbiana dentro nuestro, principalmente en todo lo que es el sistema digestivo, ¿cierto? Y eso que nos dicen los médicos, tenemos que alimentarlo. Perfecto, ¿lo puedo alimentar con comida chatarra? Sí, pero tú vas a hacer una presión de selección sobre un grupo determinado de microorganismos que se va a multiplicar. Eso no hace mucha contribución a la salud. Por lo tanto, ¿qué nos dicen los doctores? Tiene que darle distintas cositas, inulina, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque con la inulina nosotros multiplicamos una cantidad importante de grupos. Con las verduras nosotros multiplicamos otro grupo. Con los azúcares nosotros multiplicamos otro grupo y mantenemos la biodiversidad de microorganismos en nuestro intestino, ¿cierto? Entonces, en el caso de las plantas es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos usar prebióticos para alimentar a los microorganismos. Porque ¿de qué se alimentan los microorganismos? De la materia orgánica. Y los suelos son muy pobres en materia orgánica. Entonces hoy día estamos empezando a incorporar los probióticos, que son los microorganismos, ¿cierto? Pero no los estamos alimentando. Entonces ahí empiezan a aparecer estas relaciones. Los probióticos, ¿qué son? Son los microorganismos, como tal. Los prebióticos es el alimento de los microorganismos. Y los posbióticos, ¿qué será? Lo que dejan los microorganismos en sus procesos de crecimiento, ¿cierto? Entonces acá tenemos que los prebióticos alimentan a los microorganismos y pueden ser residuos orgánicos. Y ahí aparece todo el tema de la agricultura circular. Como nos tenemos que hacer cargo de los residuos orgánicos en muchos procesos productivos, están apareciendo más materias orgánicas para ser usadas en la agricultura. Y hay una demanda importante de materia orgánica hoy día para manejar los suelos. Está, por ejemplo, el compost, pero es un caso especial, lo voy a dejar con un asterisco ahí, como prebiótico, porque es más que un prebiótico. Luego tenemos algas, tenemos las proteínas hidrolizadas de pescado, ¿cierto? Que es una excelente materia orgánica. ¿Por qué? Porque es diversa y no hace presión de selección sobre un grupo de microorganismos. Eso nosotros lo hemos evaluado. Esta charla va a ser muy general. Si ustedes quieren en el futuro podemos volver a hacer una charla para ver casos de estudio en donde podríamos ver cómo estos productos van modulando la multiplicación de los microorganismos. Porque tenemos que tener mucho cuidado con qué materia orgánica estamos alimentando los microorganismos porque podemos provocar desequilibrio. Esto es nuevo, esto se está empezando a estudiar, viene de la mano de todo lo que está pasando con la incorporación de microorganismos, ya sea como cepa o como consorcio. Hoy día nos tenemos que preocupar de con qué alimentamos esos microorganismos para obtener el resultado que andamos buscando, ¿cierto? Entonces, los prebióticos también como tal, lo hemos visto en la agricultura, como estimulantes. Entonces, tienen una función hacia la planta y de estimular y también tienen una función de alimentar
la microbiota benéfica de la planta, ¿cierto? Y estos probióticos, que es la microbiota benéfica de la planta, son los microorganismos que pueden estar como cepa o como consorcio. Si lo vemos desde la mirada comercial, ¿cierto? Hoy día en el mercado tenemos microorganismos como cepa y como consorcio. Y lo estamos incorporando al sistema agrícola sin saber si estos microorganismos persisten en el suelo. Entonces, ¿qué estrategia se está usando? Alimentemos los microorganismos para que se multipliquen muy rápido, ¿cierto? Y logren competir en un ambiente donde está llegando nuevo, porque normalmente son microorganismos que no estaban en nuestro campo, que estamos comprando. Entonces, desde esa mirada, la materia orgánica es fundamental, porque con un poquito de materia orgánica nosotros podríamos hacer que esa cepa o ese consorcio de microorganismos sea más competitivo y cumpla la función que esperamos. También los microorganismos como tal tienen una función para la planta. Mejoran el suelo, se multiplican, degradan la materia orgánica, vamos a ver en detalle cuáles son un poco las funciones que cumplen los microorganismos, pero también directos sobre la planta cumplen dos funciones, así como muy genéricas, de estimulación y de biocontrol. Ahora, estos microorganismos, cuando se comen la materia orgánica, se multiplican y al multiplicarse van dejando residuos. Esos residuos normalmente son los postbióticos, que son los productos de la fermentación de los microorganismos o los metabolitos que se producen cuando los microorganismos se están multiplicando. Ahí hay sustancias muy ricas, muchas de ellas tienen también múltiples funciones, hay enzimas que degradan, tenemos surfactinas, por ejemplo, tenemos algunos productos que tienen un efecto elicitor sobre otros organismos, hay muchos. Tenemos sustancias que tienen una acción antifúngica, antibacteriana, tenemos auxinas, un microorganismo en su proceso de alimentación, ¿cierto? Van liberando auxinas que nos pueden servir para que las plantas crezcan. Ahí está el efecto bioestimulante de los microorganismos en este proceso de alimentación, van liberando estas sustancias. Y esas sustancias, que son los postbióticos, sin los microorganismos, podrían eventualmente también servir para hacer estimulación y biocontrol, ¿cierto? Entonces, todo este sistema está relacionado, tiene que ver con la vida microbiana, ¿cierto? Y aparecen estos tres conceptos de prebióticos, probióticos y postbióticos, ya que lo van a empezar a escuchar harto porque también tiene una connotación comercial, ¿ya? Porque hay productos en estas categorías y todo tiene que ver con la microbiología en favor del sistema productivo. Entonces, acá hay un tema también aparte, que son estos, los voy a dejar locos con los bióticos, que son los simbióticos, ¿ya? Y los simbióticos son productos que tienen prebióticos y postbióticos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver en la industria, ¿cierto?, de los productos biológicos, de los bioinsumos, estos conceptos, ¿ya? Entonces, si vemos prebióticos solo, es alimento para los microorganismos y principalmente son materia orgánica. Si vemos probióticos solo, son los microorganismos en sí. Y si vemos postbióticos, son los productos de los microorganismos, sin los microorganismos. Ahora si vemos una mezcla entre prebiótico y probiótico en un mismo envase, son simbióticos. Para mí, me seduce mucho investigar en los simbióticos. Para mí, llevar la cantidad de microorganismos al campo con la comida sería muy interesante, pero ¿cómo lo hacemos para que no procesen esa comida ahí en el envase? Ese es un tema, es un desafío, hay que verlo. ¿Ya? Por el momento, usemos las materias orgánicas para multiplicar los microorganismos. Entonces, ya hablamos de esta relación entre los los pro y los post, y ahora nos vamos a ir a los probióticos, a los microorganismos como tal, porque esos son el centro de todo lo que hemos conversado. ¿Qué importancia tienen los microorganismos? Bueno, muchos, son necesarias para la vida sobre la Tierra, y aquí también hay un cambio de paradigma. Nos enseñaron que las plantas eran fundamentales, las plantas, el planeta verde, pero los microorganismos, cuando las plantas aparecieron en la Tierra, fueron los que le dieron el soporte para que ellas se adaptaran. Entonces el mundo, más que de plantas, es de microorganismos, ¿ya?
Y en este caso, los microorganismos tenemos grupos. Y también por muchos años nos han enseñado que los microorganismos son patógenos, son malos. Todo lo que tiene que ver con microorganismos, por lo general, hasta antes de los probióticos mirados desde la salud de las personas, era como una connotación negativa. Pero hay mucho más microorganismos benéficos. Dentro de eso hay dos grupos importantes que, si bien todo contribuye a una función, pero funcionan de forma distinta, ¿ya? Lo vimos en el suelo. En los macroagregados están los hongos, principalmente por su IFA, y en los microagregados están las bacterias, porque son más pequeñitas. Estas relaciones de tamaño son súper interesantes para hacer estrategias de uso en la agricultura. ¿Cuándo ponemos los hongos? ¿Cuándo es mejor poner una bacteria? Eso también yo digo se viene como súper entretenido porque es lo que tenemos que investigar de ahora en adelante, ¿cierto? Para un patógeno, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Qué es más rápido? ¿Una bacteria o un hongo? Bueno, hay que estudiarlo. Entonces, se nos abren muchos desafíos desde el punto de vista de la investigación. Solamente las bacterias ocupan el 70% del total de los microorganismos, así que son súper relevantes. Y acá, ¿qué importancia tienen? Hay dos, son importantes para todo orden de cosas, pero yo quiero mencionar solamente en detalle la importancia que tienen en el medio ambiente. Porque no podría hablar solo y sería súper inconsecuente hablar solo de la importancia en la agricultura, cuando en la tercera diapo le digo la sostenibilidad y tiene que ver con la parte ambiental. Los microorganismos cumplen una función en el medio ambiente que tiene que ver con la degradación, y vamos a ver en detalle. Y son esta función en el ambiente donde está el suelo, ¿cierto?, la que nos va a servir también para las funciones en la agricultura. En la agricultura, de acuerdo a la intención de uso, nosotros tenemos microorganismos que funcionan para la protección vegetal, fitosanitaria, perdón, controladores de plagas y enfermedades. Tenemos microorganismos que promueven el crecimiento vegetal por distintas vías y también tenemos microorganismos que ayudan a las plantas a tolerar el estrés abiótico. Entonces son súper relevantes. De hecho, cuando hablamos de cambio climático y hablamos de condiciones de clima cambiante, aumentos de temperatura, menos agua, en lo particular yo soy como una microlover, creo que los microorganismos nos van a apoyar mucho en tolerar esas condiciones. Y ya tendríamos que estar estudiando para ver qué microorganismos ponemos con nuestros cultivos para que no sean tan susceptibles a los cambios ambientales. En el medio ambiente los microorganismos son degradadores por excelencia, hasta el plástico lo degradan. Entonces son fundamentales para degradar la materia orgánica principalmente y se usan en muchos procesos industriales. Son también fundamentales para el tratamiento de las aguas. Aquí son más procesos los que se llevan, pero al final los microorganismos degradan esa materia orgánica, ¿cierto? Y van limpiando el agua. Hay biofiltro en base a microorganismos. En general también los microorganismos nos han ayudado, ¿cierto?, a sobrellevar horrores humanos como contaminaciones. De hecho, hay un estudio, hay un video de la DW que habla cómo los microorganismos han estado incluso remediando lugares donde han habido contaminaciones nucleares. Entonces, todo lo logran. Y también tenemos microorganismos que son bioreconstructores, que tienen que ver en el medio ambiente con recomponer cadenas tróficas. Y por último tenemos microorganismos que son biolixiviadores de moléculas que no nos interesan, ¿cierto? O que nos interesan, depende del foco, ellos nos ayudan a obtenerlo. Entonces son fundamentales en el medio ambiente y obviamente son fundamentales en la agricultura. Pero para poder usar bien estos microorganismos, siempre muestro esta diapo porque tenemos que entender dónde están funcionando y si se dan las condiciones para que funcionen bien. Y ahí tenemos tres ambientes, hay más, estos de muy forma general, que tiene que ver con todo lo que está bajo el suelo, que es ese rizósfera, rizoplano, suelo no rizosférico, que está, ¿cierto?, bajo, en las raíces, digamos, cercano a las raíces. Tenemos lo que está dentro de la planta, desde arriba hasta abajo, que es la endósfera, y tenemos la filosfera, que es todo lo que está, ¿cierto?, conectado con el aire afuera. Entonces, son ambientes que son duros para los microorganismos, más o menos duros. Por ejemplo, en el suelo es un ambiente donde los microorganismos crecen
por lo general cómodamente, porque ahí está la materia orgánica que los alimenta, ahí está oscuro. Recuerden que la radiación UV es lo que más afecta la vida de los microorganismos y ojo, que es lo que más afecta la eficacia de los productos biológicos en base a microorganismos a nivel de campo. Entonces todo lo que se haga en el suelo es súper relevante porque están muy cómodos, hay humedad, hay alimento, no hay luz, etcétera, ¿cierto? Luego tenemos este medio que es la endosfera, que es dentro de la planta. Aquí la pasada la da la planta. No cualquier microorganismo ingresa a la planta y una vez que está dentro de la planta, ahí hay una simbiosis. El microorganismo gana esta casa y el alimento gratis, pero entre comillas tiene que pagar. ¿Y cómo paga? Dándole protección a la planta, ya sea estimulándola, haciéndolo crecer o protegiéndolo de las plagas y las enfermedades. Y por otro lado, tenemos en la filosfera un ambiente duro para los microorganismos. Sin embargo, los microorganismos sufren tanta adaptación y tan rápido que se logran adaptar a esas condiciones. Pero los que nosotros normalmente usamos, que se multiplican y se venden, no están muy adaptados a esas condiciones. Hemos visto como muchos de los productos que se comercializan en base a cepa, principalmente, fallan arriba por las temperaturas y porque no tienen protector UV. Por lo tanto, nosotros debemos entender esto para ver cuándo y cómo los aplicamos. Entonces, la filosfera normalmente yo lo dejaría muy referente, lo dejaría para casos de uso de biocontroladores. Usar microorganismos que cumplan una función de biocontrol donde sea estratégico usarlos arriba. Pero si pienso en la nutrición, eso pasa abajo, principalmente abajo. Entonces, miremos la naturaleza, veamos cómo funciona y sigamos eso. No tratemos de ir contra la naturaleza, si esto ya está todo inventado. Entonces, en el suelo nosotros tenemos todo el ciclaje de los nutrientes. Hay bacterias que fijan nitrógeno, bacterias y hongos que solubilizan fósforo, potasio, dejan disponibles micro y macroelementos y también ahí hay microorganismos que producen fitohormonas. En el suelo también tenemos una cantidad muy diversa, y la vamos a revisar, de biocontroladores. Y en la filosfera principalmente yo diría biocontroladores. Entonces, ¿qué importancia ahora tienen los microorganismos en el suelo, considerando que es el ambiente donde mejor podrían estar? Cumplen distintas funciones y aquí está el tema de cómo nosotros podemos ir modulando estos microorganismos y cómo podemos hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Porque esto está en equilibrio, por lo tanto, yo no puedo trabajar en base solo a una cepa. De repente los agricultores me dicen, sí, yo estoy trabajando con tricoderma, solo con tricoderma. Bien, es súper buen inicio, pero con el tiempo tenemos que ir a empezar a diversificar esto, porque no podemos pasar por años nuestro trabajo solo en tricoderma, porque tricoderma se va a volver muy competitiva y nos va a dejar que entren otros microorganismos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarla a poner con otros microorganismos para que cumpla su función de manera equilibrada. Entonces tenemos 6 funciones que podrían ser muchos más, pero estas son las principales. Y estos son grupos estructurantes dentro del suelo, de microorganismos. Los descomponedores, fijadores de nitrógeno, los solubilizadores de nutrientes en general, los biocontroladores, los promotores de crecimiento y los transformadores. Los descomponedores, en el suelo, el 100% de la materia orgánica se descompone por los microorganismos. No hay una degradación espontánea, son los microorganismos los que hacen todo este proceso de descomposición. Y como los microorganismos tienen un metabolismo exógeno, es decir, para poder alimentarse, ellos emiten metabolitos que degradan cosas, van dejándole al suelo y a otros grupos de microorganismos estos postbióticos, ¿cierto? Que pueden servir para otras funciones, ¿ya? Entonces, los microorganismos, el primer grupo que es fundamental en el suelo son los descomponedores, y ahí tenemos hongos, bacterias, estos son los grupos más importantes, saprófitos se llaman, porque se alimentan de la materia muerta. Luego tenemos los fijadores de nitrógeno, estos son son bacterias, no que principalmente bacterias, son bacterias. Las bacterias son las que fijan nitrógeno del ambiente. Los hongos pueden ayudar a hacer el nitrógeno disponible, pero los que tienen la capacidad de fijar son solo las bacterias. Y en esto tenemos bacterias de 3 tipos, las más comunes, que son las simbiontes obligadas, como los rizobios, es lo que más conocemos, las simbiontes un poco más facultativas,
como podría ser una Azotobacter, y tenemos aquellas que son libres del suelo no rizosférico, que donde están cumpliendo la función de fijar nitrógeno. Entonces, esto lo tenemos que conocer para ver qué estrategia usamos, ¿cierto? A nivel de campo, dependiendo del cultivo, con qué microorganismos vamos a probar. Si hablamos de Rhizobium o de estas bacterias fijadoras de nitrógeno, simbiontes mutualistas, digamos, que están ahí, tienen que estar ahí, son muy específicas. Entonces tenemos que probar que eso que compramos me sirva para la especie que tenemos. En cambio, las que son más de suelo, están asociadas a la rizósfera principalmente, no mutualistas, podrían vivir sin la planta. En este caso, esas no son tan específicas, a pesar que siempre hay un grado de especificidad. Y estas bacterias que están en el suelo no rizosférico, eso podría ser una excelente oportunidad para ir inoculando el suelo y dejando estas bacterias que no están muy asociadas a una planta, sino que pueden sobrevivir, no necesitan la planta, sino que están haciendo la función de fijar en cualquier parte. Y aquí aparece el ciclo del nitrógeno, y yo lo que use poner porque a veces nos mezclamos nos enredamos, que si son nitrificantes, desnitrificantes. Solo quiero decir con esto en que vean la cantidad de procesos y de pasos que tiene el nitrógeno en el suelo, y que en cada uno de esos pasos hay involucrados bacterias. Entonces, para que ocurra el ciclo del nitrógeno, tienen que haber microorganismos, y en este caso bacterias, en el suelo. Si no la hay, no ocurre. Entonces, vamos poniendo en valor las funciones que cumplen los microorganismos en el suelo. Y ahí también tenemos otro grupo interesante que son los solubilizadores. El 10% de los microorganismos del suelo son de este grupo, solubilizan, ¿cierto? Y normalmente están asociados a la rizósfera, y vamos a ver por qué. Casi todos están muy pegaditos a la rizósfera, y eso no es gratis, sino que tiene una moneda de cambio, digamos. Están los microorganismos que son los promotores de crecimiento. Ellos tienen la capacidad de producir sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas. Y tenemos los microorganismos que hacen biocontrol. Estos microorganismos, al controlar un patógeno o al controlar insectos, van dejando materia orgánica que se comen otros organismos, y al final ese insecto también pasa al ciclo del ciclaje de los nutrientes. Y tenemos los transformadores. Y aquí estos transformadores son aquellos que van dejando como una especie de reservorio. Son aquellos que secuestran el carbono y que transforman la materia orgánica del suelo en humus. Y ese es un reservorio para el futuro, un reservorio para las plantas, ¿cierto? Y también mejoran el almacenamiento de agua. Entonces, estos son grupos estructurantes, tienen que estar, todos esos. De cuando nosotros basamos y hablamos de suelo vivo y pensamos que incorporando un microorganismo, una especie de microorganismo o un género de microorganismos vamos a lograr todo esto, no, porque tiene que haber diversidad, ¿cierto? Y bueno, si nos fuéramos puntualmente en la raíz, donde está todo pasando en términos de microorganismos, también es importante que usted sepa que hay distintos ambientes. La endosfera, ya lo dijimos, en la parte interna de la planta, y ahí la planta permite o cierra el paso, ella ve quién entra y para qué le sirve, ¿cierto? Pero también tenemos el rizoplano. El rizoplano es como la piel de la raíz que hay, donde ahí hay muchos microorganismos, y después aparece la rizósfera, que nosotros lo escuchamos mucho, que es un ambiente que se produce al ladito de la raíz, son unos milímetros, ¿cierto? Donde también hay una intensa vida microbiana. Pero ¿por qué se produce eso? Yo digo, no es gratis, porque la planta es capaz de destinar, dependiendo del autor, 40, 50, he escuchado hasta 80, pero creo que 40 es como lo que más he visto. El 40% de los productos de la fotosíntesis lo destina a la producción de exudado con el objetivo de atraer la microbiota benéfica. Entonces, cuando nosotros no tenemos un suelo vivo, no hay muchos microorganismos, la planta está usando las lucas que le puso el agricultor es una inversión. Ella piensa que va a sacar esa platita que le dieron, ¿cierto? La va a invertir en traer microorganismos, pero si no hay microorganismos, ella la perdió.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle microorganismos porque ese 40% se transforma en muchos porcentajes asociados a la función que va a ejercer ese microorganismo que ella está trayendo. Esas señales son señales químicas y son selectivas. La planta no llama a cualquier microorganismo, llama a los microorganismos en función de la función que ella quiere que cumplan para ella. Entonces, ojo, porque aquí hay una salida de recursos. La planta está invirtiendo para atraer microorganismos. Entonces, cuando no tenemos microorganismos, es plata perdida, digamos. Y en el suelo no rizosférico tenemos menos microorganismos. Pero en estos estudios que se están haciendo de metagenómica a nivel del suelo, estamos también aprendiendo mucho de ello y se forma como una gradiente. En el rizoplano tenemos alta cantidad de microorganismos. Tenemos la rizósfera media y digamos en el suelo no rizosférica hay menos cantidad. Pero cuando hablamos de diversidad, hay mayor diversidad en el suelo no rizosférico porque ahí están los microorganismos que cumplen cualquier función para la planta o no para la planta. Hay muchos. En la rizósfera solo están los microorganismos que están cumpliendo una función para la planta. Entonces, si vemos en términos de diversidad, hay más microorganismos o más diversidad de microorganismos en el suelo no rizosférico, en la rizósfera, y menos en el rizoplano. ¿Ya? Y esto está estudiado y me gusta esta relación, es súper antigua, esto no es nuevo, pero solo para decirle que ya en aquellos años, con técnicas mucho más rudimentarias que las que contamos hoy día, se hizo una relación entre la cantidad de microorganismos separados por grupos en la rizósfera y en el suelo no rizosférico. ¿Y qué es lo que pasa? Solo voy a poner ejemplo de las bacterias, que en el suelo rizosférico tenemos 1.200 millones y si nos separamos un poquito más al suelo no rizosférico, tenemos 53 millones. O sea, hay muchos más exponencial ahí microorganismos asociados a la rizósfera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le quiero mencionar eso? Porque no es gratis. O sea, esos microorganismos están ahí porque las plantas le están entregando algo. Entonces, no hagamos que el esfuerzo de las plantas se pierdan. Trabajemos en el suelo. Y también tenemos otro grupo de funciones que cumplen los microorganismos para la agricultura que tienen que ver con el biocontrolado, perdón, con el biocontrol. Aquí también se abre un mundo de posibilidades. La verdad es que yo trabajo en línea y ahí trabajamos con el biocontrol hace muchos años y hemos visto que al final los microorganismos podrían controlar todo. Pueden controlar hongos, pueden controlar bacterias patógenas, pueden controlar insectos, pueden controlar ácaros, pueden controlar nematodos. Entonces ahí se nos abre un mundo de posibilidades. Y dentro del biocontrol, ¿cierto? Nosotros vemos que en el predio tenemos presión de plagas o enfermedades abajo y tenemos presión de plagas y enfermedades arriba y ambas nosotros las podríamos controlar con microorganismos benéficos. Pero para que esos microorganismos funcionen, ya los dijimos, necesitamos comida. Por lo tanto, lo que estamos estudiando ahora es la posibilidad de llevar estos microorganismos al campo con los prebióticos. Y ahí hemos visto estas materias orgánicas que funcionan muy bien con el foco de prebiótico, no el foco de la bioestimulación. Porque, por ejemplo, para el foco de la bioestimulación y mejoramiento del suelo ponemos grandes cantidades, pero para el foco de la bioestimulación de los microorganismos no se necesitan tanto. Entonces, vuelvo al título, estrategias de uso. Vamos viendo qué función queremos que cumplan. Yo aquí veo un tremendo potencial en las materias orgánicas para apoyar a los microorganismos que están haciendo biocontrol, sobre todo aquellos que van en la filosfera, ¿ya? Donde es un ambiente donde necesitamos que en ese periodo donde el microorganismo se puede multiplicar, hacer que se multipliquen mucho para que ocupen esos nichos que no se van a afectar por las condiciones ambientales, que hay una cantidad importante que puede hacer exclusión competitiva sobre los patógenos, o sea, mientras más rápido se multipliquen aprovechando las horas en donde no tienen problemas, vamos a tener mayor población y mayor producción de estos postbióticos que pueden tener una acción antifúngica
antimicrobiana en general, pero también frente a algún insecto. Entonces, por eso estas son cosas que abren nuevas líneas de investigación. Y aquí yo creo que esta puede ser una investigación muy aplicada y nos podemos llevar, yo espero, buenas sorpresas. Entonces, dentro de los microorganismos que actúan como biocontroladores, yo solo les voy a presentar estos 5 grupos. El primer grupo son los hongos, o también hay bacterias, pero voy a entrar en particular en los hongos entomopatógenos, que son hongos que controlan insectos. Lo ideal para controlar los insectos es encontrarlo en un estadio donde sean muy susceptibles a ser parasitados por el hongo, ¿cierto? Y aquí tenemos estos géneros que ya los conocemos. Nosotros partimos con esto hace muchos años, en línea desde el 2007, pero ya de forma mucho más intensa en cerca del 2000, 2005 hasta el 2010 fuerte. Y cuando íbamos a terreno y hablábamos de Boveria, Metarrhizium, nadie entendía nada, pero hoy día los agricultores ya compran, ¿no? Si yo compré una boberia y estoy aplicando. Entonces, empiezan a familiarizarse con los géneros, por último, porque los géneros, si bien tienen una intención de uso, por ejemplo, boberia principalmente se usa para el control de insectos, pero estamos viendo que también está sirviendo para otras cosas, ¿ya? En el caso de los entomopatógenos, nosotros tenemos cómo funcionan ellos, ¿cierto? Dejan sus conidios, que son estructuras de resistencia. Estos conidios tocan al insecto, una vez que tocan al insecto, rompen al insecto, literal. Y ahí está que estos hongos son muy buenos para producir enzimas y otros metabolitos. Entonces, para romper el exoesqueleto del insecto, ¿qué es lo que hacen? Una presión física con la hifa en la punta tiene una especie de sopapo, y ahí se producen ciertos metabolitos y enzimas, lipasas, quitinasas, proteasas, que rompen, degradan y junto con la presión que está haciendo el sopapo, digamos, se abre, por ahí entra la hifa del hongo, ¿cierto? Coloniza el interior, se alimenta, logra pasar la barrera de resistencia que tiene el mismo sistema de defensa del insecto, y una vez que ya se alimentó, digamos, vuelve a salir y deja más de estas estructuras de resistencia, que son los conidios, disponibles para que pase otro insecto y sigan estos ciclos. Por eso son tecnologías más sostenibles. Aquí vemos un insecto adulto parasitado por Boveria bassiana, y acá tenemos otro que es conocido, que son las tijeretas, también parasitados. Solamente como ejemplo para que vean cómo funcionan los hongos, así deberíamos verlo. Pero también me ha pasado que hay agricultores que me dicen, apliqué este hongo y fíjense que no encontré ni un bicho con esos micelios que ustedes dicen. No, porque los hongos benéficos tienen distintos mecanismos para disminuir las plagas. No solo es factor del éxito ver el parasitismo que es esta micosis que vemos acá. Hay microorganismos que producen sustancias tóxicas y esa toxicidad mata al insecto. Y jamás vemos la multiplicación del microorganismo así como lo estamos viendo acá. Entonces, también eso hay que empezar a mirarlo y hay que empezar a cambiar el foco. Nosotros tenemos unos microorganismos que son endofitos, los vamos a ver un poquito más adelante, como INIA, ¿cierto? Y estos microorganismos ingresan a la planta y hacen que a la planta no vayan a comer los insectos. Entonces no lo está matando directamente, sino que está provocando algo que hace que ese alimento que el insecto busca no sea de su gusto. Entonces la planta se recupera. Entonces ahí viene, y lo dejo planteado y que quede ahí, ¿cómo evaluamos, cómo le ponemos una categoría a ese producto? ¿Cómo lo podemos evaluar? Si las técnicas para evaluación de un producto que controla insectos es por la mortalidad, y nosotros no estamos matando a nadie directamente, estamos haciendo que al microorganismo no le guste ir a comer la raíz, y como no le gusta ir a comer la raíz, la deja tranquila, la planta crece tranquila. Entonces aquí es donde estos procesos biológicos naturales superan un poco lo que hace el hombre en términos de regulación. Bueno, tenemos hongos y bacterias que controlan otros hongos y bacterias. Pero acá el ejemplo, porque estoy tomando los géneros más comunes con los que ustedes se van a encontrar, son los hongos que controlan otros hongos. Y estos hongos pueden tener distintos mecanismos para controlar los otros hongos. Por ejemplo, ahí es donde aparece el tricoderma, que es uno de los géneros que más conocemos.
Y ojo, hablo de género, porque cuando hablamos de que tricoderma controla patógenos, luego el agricultor va a cualquier parte y dice quiero una tricoderma porque controla botritis. Pero ahí la mala noticia es que tenemos que trabajar en base a especie y cepa, porque la cepa de Juanito que controla botritis no es la misma de la cepa que tiene Claudio, que lo más probable es que no controle botritis. Por lo tanto, ojo con eso. Por eso es importante la invitación a que lean las etiquetas de los productos y que sepan que esa cepa está relacionada con esa función. No necesariamente quiere decir que todos los productos que traen tricoderma cumplan esa función. Ojo con eso. Entonces, el primer mecanismo es la exclusión competitiva. Si yo lleno un ambiente con microorganismos benéficos, competitivos, como tricoderma, que es comilona, ¿cierto? Obvio, no le va a dar chance para que crezca otro. Entonces, mirado desde ese punto de vista, también se están usando microorganismos aplicados arriba con materia orgánica. ¿Para qué? Para que se multipliquen mucho sin tener una función de biocontrol. Indirectamente también la pueden estar ejerciendo solo porque colonizaron ese nicho. Tenemos otro mecanismo que es el micoparasitismo, que se produce principalmente entre hongos, hongos con hongos. Aquí tenemos una hifa de un hongo benéfico que interceptó la hifa de un hongo patógeno. Se produce lisis, ¿cierto? El hongo benéfico se alimenta y desaparece el hongo patógeno. Y acá tenemos otro mecanismo, encuentro que es una forma fácil de mostrarlo, que es el antagonismo por antibiosis, ¿cierto? Este microorganismo benéfico, aunque lo ven ustedes chiquitito, está desarrollando una batalla con este microorganismo que es Fusarium, patógeno, y por los metabolitos que produce no lo deja crecer. Y si ustedes se fijan en las tres placas, ocurre lo mismo. Muchas veces me preguntan, pero lo que pasa en la placa no necesariamente pasa en el terreno. Es así, por lo tanto, con mayor razón hay que estudiar más estos microorganismos. Y en el caso de los hongos nematófagos, ¿cierto? Lo que hacen es controlar nematodos fitoparásitos, ¿cierto? Los nematodos fitoparásitos se diferencian de los saprófitos porque tienen un estilete. Pero en el suelo tenemos que tener nemátodos benéficos, ¿ya? Porque a veces piensan, les dicen, oye, esto tiene nemátodos, hay que ver si son fitoparásitos. Esos son los que podrían molestarnos si se desequilibran. Pero el suelo tiene que tener nematodos, es uno de los niveles tróficos, ¿cierto? Y en este caso lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Son los nemátodos que son atacados por los hongos y que por diversos mecanismos, y eso da para una charla completa, podrían controlar a los nemátodos. Tenemos los hongos endófitos, aquí ¿cómo los clasifico? ¿Como bioestimulantes o como biocontroladores? Yo te diría como ambos, porque los hongos endófitos son probióticos de la planta. Y como los probióticos de las personas no tienen una función específica más que aumentar su inmunidad, los probióticos endófitos también aumentan la inmunidad. Por lo tanto, la planta, por distintos mecanismos, va a tolerar o va a resistir de mejor forma el ataque de una plaga y de una enfermedad o de un patógeno, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros nuevamente aquí, como lo mencionaba en el caso del control del insecto con los endófitos, ¿cómo clasificamos a los endófitos? ¿Como bioestimulantes o como biocontroladores? Para mí, sinceramente, son son bioestimulantes muy buenos biocontroladores, porque cumplen estas dobles funciones, pero por mecanismos muy diversos. Y por último tenemos los nemátodos, que ahora no son malos, estos son los nemátodos buenos, que nos ayudan a controlar poblaciones de insectos, ¿cierto? Y esto es súper entretenido porque al final el nemátodo bueno tiene dos mecanismos de alcanzar el insecto, esperándolo o persiguiéndolo. Cuando lo persigue, ingresa al insecto a través de sus aberturas naturales y el nemátodo es solamente un vehículo, porque quien ocasiona la muerte del insecto es una bacteria simbionte. El nemátodo vive con su bacteria los dos juntitos, ¿cierto? Y cuando el nemátodo logró ingresar al insecto,
libera la bacteria y la bacteria hace la pega de degradar todo, el nematodo se alimenta, cumple su ciclo reproductivo, ¿cierto? Y una vez que la bacteria está multiplicada, el nematodo cumplió su ciclo reproductivo, ¿cierto? Explota literal, este insecto y libera muchos nemátodos benéficos. Dentro de todos esos nemátodos va la bacteria y lo que hacen quedan disponibles, ¿cierto? Para seguir alimentándose de insectos. Hoy día se usan comercialmente, hay dos grandes empresas que producen nemátodos entomopatógenos, que son Enema en Alemania y Cooper, ¿cierto? Que tienen muchos productos ya a nivel mundial con esta tecnología. Entonces ahí están los nemátodos que tienen su bacteria simbionte y en esta fotito lo que vemos es la cabeza de un curculionido, ¿cierto? No, este es un escarabejo, que tiene acá, ¿cierto? Mucho nematodos a punto le están saliendo de todas partes. Esto está a punto de explotar y liberar esos nematodos para que sigan funcionando. Entonces, mirado toda la presentación, podemos sacar algunas conclusiones que son súper generales, ¿cierto? Ahí nos enfrentamos nosotros a una revolución biológica que está asociada al uso de tecnologías basadas en la naturaleza. Aquí no hay nada nuevo, es solo que los humanos hemos puesto más foco en quien nos tiene que enseñar qué es la naturaleza, ¿cierto? Estas tecnologías, ¿cierto?, implican un cambio en el enfoque en la gestión de los sistemas productivos agrícolas. Tenemos que, me encanta eso, desaprender para reaprender, ¿cierto? Para utilizar todo esto de una forma que sea mejor para lo que buscamos, que obtener una mayor producción, pero sin generar tantas externalidades negativas. Los prebióticos modulan la multiplicación de los microorganismos, es decir, dependiendo de la comida, es lo que se van a multiplicar. Entonces, los prebióticos modulan la multiplicación de los microorganismos, que son los probióticos, y condicionan la producción de metabolitos, es decir, sus posbióticos, que pueden, además, esos metabolitos, cumplir funciones en favor de la planta. Y otra cosa, los microorganismos benéficos desempeñan, y lo vimos, distintas funciones en favor de las plantas. Hoy día estamos como en la punta del iceberg. Vemos solo lo que el ser humano ha podido estudiar. Pero esto se lo escuché a Andrés Frank, que fue mi profesor o mi profesor guía de la tesis del doctorado, que me decía, vamos a morir y vamos a nacer muchos años para ir recién entendiendo este fantástico mundo de los microorganismos. Eso es, Carlos, voy a Estoy por dejar de aquí. compartir y quedamos disponibles para las preguntas. Bueno, Lorena, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por todos los conceptos que has podido compartir con nosotros y por poder darnos esta visión de lo que significa la revolución biológica que, como lo dije en un principio y tú lo ratificaste, se tomó la agenda agrícola aquí y en el mundo entero y cómo la naturaleza nos va enseñando dónde podemos poner el foco y sobre todo en una realidad agrícola bien desafiante, desafiante desde el punto de vista productivo, desafiante desde el punto de vista de la calidad, desafiante desde el punto de vista de la eventual escasez de recursos que vamos a tener. Yo creo que la guerra entre Rusia y Ucrania nos puso un warning a nivel mundial. Oye, cuidado que en algún minuto podemos no tener urea, no tener fosfato, no tener un montón de cosas que estamos acostumbrados a hacer día a día. Así es. Y desafiante desde el punto de vista medioambiental. Entonces, y un montón de otras cosas más. Entonces, yo creo que ha sido súper bueno. Te agradezco muchísimo la presentación y la voluntad desde ya de hacer nuevos ciclos de charlas donde nos metamos más quizás en el metro cuadrado, pero creo que ha Sí. sido excelente los conceptos que has compartido con nosotros. Tenemos muchas preguntas. Tuvimos muchos participantes, algunos ya se fueron yendo por razones y Por excusándose tiempo. por tiempo, pero sin embargo todavía tenemos mucha gente que está con nosotros, tenemos más de 200, mucho más de 200 personas que nos están acompañando hoy. Y hay algunas preguntas que quisiera hacerte. La primera es que, aunque tú lo dijiste de manera bien general, es una pregunta que está bastante repetida en la sección de preguntas y respuestas, es que da lo mismo cualquier materia orgánica. Yo sé que tú lo dijiste, pero quizás pudieras poner un poquito más de énfasis ahí. Da lo mismo cualquier materia orgánica como prebiótico. Definitivamente no.
No, y de hecho, siempre lo converso cuando damos la charla de que tuvimos el primer ejemplo del mal uso de una materia orgánica pensando en que íbamos a multiplicar los microorganismos y al final la terminamos embargando. Ese ejemplo es un ejemplo español, donde usaron mucha melaza, porque aquí empezamos a meternos a internet y a ver cosas, pero hay que darle un poquito más de vuelta a las cosas. La melaza es un azúcar muy fácil, tiene cosas buenas, sí, podríamos decir que es, entre comillas, completo, pero tiene muchas azúcares fácil de degradar. Entonces, cuando ocurre eso, a diferencia de lo que ustedes tienen, como la proteína hidrolizada, que es mucho más completa, por lo tanto, para poder degradar esa materia orgánica, necesitamos distintos grupos de microorganismos y todos se multiplican. En el caso de la melaza, tiene un grupo de alimentos para un grupo de microorganismos que no necesariamente son buenos para la planta ni para el suelo. Entonces, ¿qué pasó en España? Que los suelos se empobrecieron porque lo que buscaban es aumentar los microorganismos del suelo y los aumentaron, sí, pero de un grupo muy limitado que no cumplía una función ni para la planta ni para el suelo. Entonces, ojo con eso, yo he estado mirando algunas bacterias, algunas materias orgánicas que lo que hacen es multiplicar mucho las bacterias. Entonces, si tenemos suelos desequilibrados hacia las bacterias, deberíamos trabajar con materias orgánicas que multipliquen hongos para buscar un equilibrio. Y estamos volviendo a tirar la balanza hacia las bacterias. Entonces, definitivamente no. Por eso hay mucho que estudiar en las materias orgánicas, porque también desde el punto de vista comercial te venden todo como bueno para todo, pero no. Nosotros, solo para contarte cómo llegamos a esto. Cuando empezamos a trabajar con los microorganismos, dijimos, necesitamos materia orgánica para multiplicar los microorganismos. Entonces, empecemos a ver las materias orgánicas que alimenten, pero también empezamos a ver productos compatibles, que no mataran los microorganismos. Y ahí, sorpresas. Muchas sorpresas, porque incluso teníamos el concepto de lo que los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, no todos, quiero hacer esa aclaración, no todos son malos, son muy buenos y tienen otra función. Pero también yo aprendí que, oye, los ácidos húmicos son alimentos para los microorganismos, sí, pero depende. Por lo tanto, hay que evaluarlo, porque nosotros hemos evaluado ácidos fúlvicos con distintos microorganismos y afectan la multiplicación. Entonces, ojo, porque aquí estamos hablando que el foco es la multiplicación de los microorganismos, lo estamos usando como prebiótico. No estoy diciendo que estas materias orgánicas no cumplan otro objetivo. Yo el análisis que lo hago desde el punto de vista de los prebióticos. Así que la respuesta sí es, No da lo mismo. no da lo mismo. Bueno, esa era una pregunta bien recurrente. La pregunta de los ácidos húmicos y los fúlvicos también surgió por ahí por el chat, alguien la realizó, así que yo creo que tú ya nos acabas de contestar esa pregunta. Eh, hay otra pregunta que también se repite en el chat, que está asociada a cómo mido los microorganismos. ¿Existe la metodología, así como medimos el análisis químico, hacemos análisis físico? ¿Está hoy día disponible metodologías que estén validadas para medir la actividad biológica general y específica en los suelos? Lamentablemente yo te diría que estamos acercándonos, pero no. Porque, por ejemplo, en muchas de las metodologías que hay siempre tienen cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, cuando nosotros que trabajamos a nivel de laboratorio, podríamos hacer estudios de crecimiento de microorganismos en placa, que lo hacemos, pero Ujú. tenemos que recordar que solo el 10%, creo que es menos, de los microorganismos se pueden cultivar en esos medios de cultivo. Así que solo una foto muy pequeñita. Entonces de ahí aparecen las herramientas moleculares y hablamos de la metagenómica, ¿cierto? Que son estudios que todavía son caros, pero la metagenómica nos da solo grupo funcional. En algunos casos, estudios que son más caros, podríamos llegar a nivel de especie. Entonces, por sí solo, sin una buena interpretación, tampoco responde eso. Entonces yo creo que aquí estamos frente a este tremendo desafío que es poner indicadores que nos permitan, ¿cierto? En eso que nosotros somos limitados como especie para tener la verdad de lo que está pasando, pero por último que nos dejen ver alguna parte de lo que pueda estar pasando.
Entonces la respuesta ahí sería, lamentablemente, no. Todas son interpretables y todos pueden entregar una información que puede hacer, que hay que ponerla en contexto para tomar una decisión. Muy bien, gracias. Voy a leer una pregunta aquí que me parece interesante. Yo aprovecho de decir, lamentablemente no voy a poder leerlas todas, así que voy a ir seleccionando. Una pregunta que dice Lorena, muchas gracias, dice, ¿cómo se entiende hacer agricultura regenerativa en un suelo que no es suelo? Es inerte, 0% materia orgánica, me refiero a la agricultura que se hace en la costa peruana. Saludos a Perú, entre paréntesis, tenemos muchos auditores que nos están escuchando desde allá. Sí, interesante, pues. Vamos a tener que hacer suelo, ¿no? Porque la agricultura regenerativa trabaja en regenerar. Entonces, obvio, ese suelo tiene una carencia que es de materia orgánica. Por lo tanto, uno de los principios de la agricultura regenerativa es mejorar la salud del suelo. Entonces, tenemos que hacer estrategias para mejorar la salud del suelo. Y ahí, ¿cómo podemos partir? Hay distintas formas, pero yo diría incorporar materia orgánica sólida. Eso es estructurante. Si eso nosotros no lo podemos usar, es incorporar materia orgánica y microorganismos, y en eso destaco la materia orgánica a ustedes también, porque esas materias orgánicas, como son de distintos niveles de digestión, hacen que reaparezcan los microorganismos que están muy recalcitrantes porque no se daban las condiciones y empiezan a aparecer estos microorganismos estructurantes que empiezan a soportar otras funciones de los microorganismos. Entonces, para mí sería incorporar materia orgánica, si le damos prioridad, sólida, guano, compost, etcétera. Y en segundo lugar, incorporar microorganismos con materia orgánica que no hagan presión de selección y que permitan que estos microorganismos que están, no es que no tengamos, lo que pasa es que no les damos las condiciones para que se puedan expresar, vuelvan a expresarse. Perfecto, muchas gracias. A ver, algunas preguntas un poco más específicas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿los endófitos los podemos asociar a acciones del calcio dentro de la planta? Trabajos indican que existiría una relación. ¿Tienes algún antecedente local? A ver, los endófitos tienen múltiples funciones. O sea, de hecho hay muchas que nosotros, lo de los endófitos, haciendo una separación entre los endófitos de los pastos, que es una tecnología que desarrolló Nueva Zelanda. Si nos vamos a los endófitos de ahora, que son facultativos, cumplen múltiples funciones. Entonces, en ese cumplir múltiples funciones sí pueden estar relacionados con el calcio, pero hay que estudiarlo. Lo que yo he estudiado de los endófitos tiene que ver principalmente con el biocontrol y la estimulación del crecimiento por la vía de la solubilización y movimiento de algunos elementos dentro de la planta. Entonces, particularmente no tengo experiencia con el calcio, pero lo más probable es que sí. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy general que me parece súper relevante. Dice, ¿cuánto más caro es trabajar con biológico que con convencional? Muy buena la pregunta, muy buena, porque el concepto del costo lo tenemos solamente asociado al costo económico. Y las primeras diapos te dicen que por hacer esto de mirar solamente la parte económica, hemos generado un tremendo desequilibrio. Entonces, yo podría decir así que no sale más caro si solo hiciéramos una evaluación económica. No es más caro. Los precios andan por ahí. Y de hecho los productos biológicos, ¿cierto? Incluso te diría que se desempeñan mejor que los químicos. Por lo tanto, en términos de costo económico podríamos andar igual y yo te diría incluso menor. Pero si nosotros evaluamos los otros factores que no estamos acostumbrados a evaluar, nos sale mucho más económico y mucho más sostenible trabajar con biológicos. No hay punto de comparación para mí. Porque si yo tengo un sistema productivo y estoy aplicando químicos que me salen al mismo precio, pero estoy matando toda la microbiota benéfica del suelo, ¿qué es más caro? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces,
somos súper egoístas porque todo lo llevamos a, claro, yo ocupo un químico, me vale 10.000 y quiero ocupar un biológico, no sé por qué lo hacemos, ¿ah? Un biológico que valga 10.000 o menos, ojalá. Pero no, pues chiquillos, paguemos los 10.000 porque esos 10.000 se van a traducir en 20.000 en ganancia. O sea, tenemos que valorar no solamente lo económico, sino que lo social y también lo ambiental. Y ojo, que los productos que provienen de suelos más ricos, de huertos que se trabajan con una agricultura más biológica, también son productos más sanos. O sea, también tú podrías pagar un costo en tu salud que no lo hemos dimensionado por trabajar solo con químicos. Entonces la invitación Bueno, es abrir la yo quiero evaluación. sumar un poco a la respuesta a tratar de responder la pregunta de este invitado nuestro. Y que justamente lo que nosotros estamos haciendo permanentemente como compañía, tú como investigadora, y yo creo que esta mirada biológica y el concepto detrás de la sostenibilidad, que tú también lo definiste muy bien, yo he tratado de darle una mirada un poco más simple muchas veces a la sostenibilidad, que es este concepto de que algo sostenible es algo que es sustentable y es rentable. Es decir, no nos hemos perdido tampoco nosotros, porque tiene componentes medioambientales, sociales, culturales, como dices tú, pero también económicos. No es solamente un tema romántico de ser regenerativo o ser medioambientalmente responsable, sino que estamos encima, la industria en general y nosotros particularmente también como Minoquem, de hacer análisis económico. O sea, estas estrategias tienen que dar una respuesta eh, eh, para que sea sostenible un proyecto agrícola eh, con esta mirada biológica. eh, Tiene que haber una respuesta económica y nos hemos dado cuenta, y aprovecho de responderle a este invitado nuestro, eh, y nos hemos dado cuenta que a veces incluso es mucho más rentable la estrategia biológica que la convencional. O sea, ha generado tal nivel de impacto, muchas veces, no en todas, obviamente, muchas veces, esta combinación de prebióticos con probióticos, que finalmente termina siendo termina teniendo una respuesta en rentabilidad superior a una estrategia convencional. Entonces, yo creo que vamos a ser capaces de responder a ese desafío de ser sostenible, básicamente. Definitivamente sí. Bueno, tenemos muchas respuestas. Jorge está detrás de los controles de esta charla. No vamos a poder responderlas todas, pero sí me encantaría poder tener un registro de las consultas que se hicieron en la sección de preguntas y respuestas eh, para efectos de poder tratar de responderlas. No me quiero comprometer a que las vamos a responder todas, pero sí nos gustaría quizás por ahí, por correo, algunos que nos puedan dejar su contacto y tratar de ir dando respuesta a esto. Yo creo que estamos partiendo por un buen camino. Estamos partiendo por un buen camino. Hay una pregunta que no la quiero dejar pasar. Dice, ¿qué piensa de la posibilidad de integrar biológicos con químicos para bajar dosis de los segundos, digamos, de este segundo grupo? Sí, es una estrategia que es la que más se está usando. Depende del objetivo que tú busques y siempre cuidando los microorganismos. Por ejemplo, para cuando queremos controlar patógenos, nosotros partimos usando químicos, es decir, reseteando el sistema y posteriormente llenando con microorganismos benéficos. Así una muy buena estrategia. Después tratamos de mantener los biológicos hasta cuando, ustedes saben el nivel, estamos pasando el punto donde ya se nos está disparando esto, volvemos a aplicar químicos. Entonces, mirado desde ese punto de vista, también estamos estudiando los tiempos en cuándo poner uno o el otro y que sea más estratégico, pero siempre favoreciendo a los microorganismos, a los biológicos. O sea, usemos biológicos hasta que el sistema no aguante. Usemos el agüita de las carmelitas, las gárgaras de miel, hasta cuando ya tengamos que tomar el antibiótico, bien, pero usemos todas las estrategias previas, porque sabemos que los antibióticos puntualmente van a tener un efecto muy benéfico, pero después se nos vienen los dolores de guata, las ganas de vomitar, etc. Hemos sido testigos de eso en muy corto tiempo en la agricultura, o sea, fungicidas que desarrollan resistencia rápidamente, herbicidas también. Hay una pregunta relacionada con lo mismo, se preguntan si los herbicidas afectan los microorganismos. Sí, los Sí, herbicidas, los insecticidas, los fungicidas con mayor razón a los hongos y, ojo, que hasta los fertilizantes afectan a los microorganismos. Entonces, la estrategia es
Si yo quiero cumplir una función específica de los microorganismos, dejo abierta la cancha para que ellos hagan su pega y después meto las otras cosas, porque sé que voy a bajar los microorganismos al incorporar estos sintéticos inorgánicos. Pero la tendencia es a compatibilizarlo. De todas maneras, no podemos pasar de A a B de un viaje. Entonces ahí lo que estamos haciendo es justamente estudiar cómo podemos poner los biológicos con los químicos en una estrategia. Entonces ahí es donde no funcionan las recetas. Depende de cada realidad, de cada huerto. Hay dos preguntas que también que las quiero tratar de integrar, porque hay dos invitados nuestros, José Manuel y por ahí está Juan, si no me equivoco, eh, que preguntaban por cultivos anuales, la integración de los rastrojos, qué función, cómo podemos llevar estos beneficios de los microorganismos a los cultivos anuales, en cereales, por ejemplo, y compatibilizarlo con lo que es la incorporación de rastrojos. Sí, estamos trabajando en eso, ¿ah? Estamos trabajando porque los cultivos anuales pensamos que tienen, no es como un frutal, por lo tanto no nos da mucho espacio económico para meter tantas cosas, es como súper acotado. Y en eso hay que ser estratégico. Nosotros apostamos por parir un hijo muy protegido desde muy pequeñito. Así como, y yo lo cuento porque lo encuentro genial, cuando nosotros tenemos hijos por parto normal o natural, ¿cierto? Nuestros hijos se llevan toda la microbiota benéfica de la vagina. Y cuando tenemos hijos por cesárea, no está eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pescan a la guagua y la pasan por la vagina. Y en ese sentido, lo que yo haría es partir con una semilla inoculada con microorganismos. Sería la primera apuesta, para darle una partida muy buena desde el punto de vista de la inmunidad o desde la bioestimulación. Eso sería de partida. Después buscaría momentos críticos, pero momentos críticos desde el punto de vista de la estimulación, para hacer un 2 por 1, que crezcan y que estén más tolerantes a las plagas y a las enfermedades. Entonces hay que hacerlo cultivo por cultivo, pero yo creo que una de las estrategias es partir con lo más barato, que es inocular la semilla. Sí, Y eso mira, ya lo estamos haciendo en trigo, ¿ah? sí, sí. Yo creo que esa pregunta tengo la sensación que viene por la incorporación de rastrojo, que es una práctica muy Sí, utilizada hoy día. ahí voy a dar a la vuelta a Sí, los rastrojos. pero en Argentina, y tenemos varios oyentes de Argentina, la inoculación de semillas es una práctica que está Fundamental. totalmente fundamental, digamos. O sea, yo diría que uno de los países productores de grano en el mundo que más utiliza la inoculación de semillas, ya sea de leguminosas o de cereales, en Argentina. No hay ninguna semilla que no vaya con algún bichito benéfico puesto ahí, además del cura semillas, como llaman allá en Argentina, o lo que es el tratamiento de semillas. Claro, no, Pero para terminar disculpa, para terminar la parte que no se me vaya de los rastrojos, de los rastrojos. ahí hay un temazo desde el punto de vista de la investigación, porque hemos visto que para degradar los rastrojos necesitamos microorganismos, pero cuando tenemos los rastrojos normalmente no se dan las condiciones para que los microorganismos funcionen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es poner grupos, consorcios de microorganismos, en eso tenemos una tesis nosotros, poner consorcios de microorganismos, apoyar los microorganismos con una fuente nitrogenada muy pequeña para que no se produzca el hambre de nitrógeno, ¿cierto? Pero que esos microorganismos tengan la capacidad de tolerar esas condiciones de poca humedad y alta temperatura que se da, por ejemplo, particularmente acá en la región de Ñuble, cuando cosechamos el trigo. Tenemos el trigo, para incorporarlo estamos casi en pleno verano, ¿cierto? Y de ahí ya después, cuando viene a estar húmedo, ya tenemos que poner el trigo de nuevo, el otro cultivo. Entonces ahí se abre un campo de investigación muy interesante, muy interesante. Así es. Bueno, en honor al tiempo, Lorena, te agradezco mucho. Yo sé que tú podrías haber estado mucho más tiempo con nosotros y yo feliz de poder tratar de responder todas las inquietudes que se han planteado. Así que les quiero agradecer a ti, primero que nada, por aceptar la invitación, Lorena, de dar esta exposición de este tremendo tema, y a todos nuestros asistentes de distintas partes. Hay algunos que están con una hora más en Brasil y en Argentina. Tenemos gente de Brasil y Argentina, así que aprovecho a saludar a muchos de nuestros amigos que nos ven desde allá, de Perú.
de Chile, y desconozco si hay de algún lugar más, pero feliz de haber podido realizar nuevamente este webinar, esta capacitación online, que nos la hacíamos prácticamente desde la pandemia. Aprovecho de dar las gracias también al equipo de Agromarketing que nos está dando el soporte, como siempre lo hicieron anteriormente, así que un abrazo también para ellos. Y a todos nuestros colegas de AminoChem, de Chile, Perú, Argentina, Brasil, que nos están viendo, a todos nuestros amigos, muchos investigadores también, Lorena, te comento que están con nosotros hoy día, muchos agricultores, algunos asesores también, así que aprovecho de saludarlos a todos, ¿ya? Así que nada, feliz de haber estado en esta jornada contigo, Lore, y con todos ustedes. Les quiero reiterar nuestros agradecimientos y manténganse en contacto con nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestro correo. Por ahí alguien preguntó mi contacto, carlos.bayer@minochem.com, pero se pueden meter a nuestra página web, a las redes sociales y contactarse con los distintos zonales en los distintos territorios, en los distintos países, o a través de nuestra página web poder estar en contacto con nosotros. Así que muchas gracias. Lore, de nuevo, un abrazo grande Gracias para por la ti. invitación, espero verlos de nuevo y sigamos en este fascinante mundo de Nos la vamos a colgar revolución biológica. de tu invitación de hacer una segunda patita con estudios de caso. Yo Estudio creo de que caso, exacto. hay muchas preguntas que se van a poder resolver, así que para todos quienes participaron con nosotros estén atentos porque seguro vamos a estar haciendo una segunda patita también con Lorena para meternos ya más en el metro cuadrado y hacer algunos estudios de caso. Buenas Que noches, estén muy bien. gracias de Buenas nuevo noches. y que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao.